Ley Federal del Trabajo. Presenta Carla Daniela Alavés Martínez, María Magdalena Castillo Santos, María Guadalupe Ramírez Reyes y Luis Mario Ramos Prisco. Les presentamos el título 15, Procedimientos de ejecución. Un procedimiento de ejecución es aquel que buscará el cumplimiento de lo que las juntas de conciliación y arbitraje. Estas van a tener la función cotidiana de impartir justicia promoviendo la paz social y armonía en las relaciones laborales mediante la conciliación y el arbitraje, garantizando a los trabajadores y patrones de las ramas industriales y empresas de jurisdicción federal respeto a la ley, transparencia, certeza y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos laborales, y estos que hayan resuelto en la emisión del laudo, que va a ser la sentencia o decisión que dicta el árbitro o juez mediador en un conflicto. Capítulo 1, sección primera. Disposiciones generales. Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las juntas. 941. Cuando el laudo deba ser ejecutado, es decir, el procedimiento para la exigencia del cumplimiento forzoso del laudo arbitral por el presidente de otra junta, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de los medios de apremio, es decir, un mandamiento judicial o gubernativo para obligar al cumplimiento de algo, en este caso de oposición a la diligencia de ejecución. Artículo 942. El presidente exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. Artículo 943. Si al cumplimentar un exhorto se opone algún tercero que no hubiese sido oído por el presidente exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la fianza, se devolverá el exhorto al presidente exhortante. Artículo 944. Los gastos que se originen en la ejecución de los laudos serán a cargo de la parte que no cumpla. Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efecto la notificación. Las partes pueden convenir en la modalidad de su cumplimiento. Artículo 947. Si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta dará por terminada la relación de trabajo, condenará a indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario, además de proceder a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad en los términos del artículo 162. Artículo 48. Si la negativa a aceptar el laudo pronunciado por la Junta fuera de los trabajadores, se dará por terminada la relación de trabajo. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que fuera la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo. Segunda sección del procedimiento del embargo. Artículo 951. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. 1. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios. 2. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. 3. El actuario requerirá de pago a las personas con quien entienda la diligencia y si no se efectúa, el mismo procederá al embargo. Artículo 952. Quedan únicamente exceptuados de embargo 1. Los bienes que constituyen el patrimonio de la familia. 2. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable. 3.
la maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de la empresa o establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades. Artículo 953. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deben de ser por objeto de embargo, prefiriendo los que sean fácil realización. Artículo 956. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolverlos de inmediato sobre el pago del actor. Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrá en disposición de la persona, que bajo su responsabilidad accione la parte que obtuvo. Artículo 958. Si los bienes embargados son crédito, frutos o producto, se notificará al deudor o inquilino que el importe del pago lo haga el presidente ejecutor, apercibido del doble del pago en caso de desobediencia. Artículo 960. Si se llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo conserve en guarda, quien está ahora obligado a hacer todo lo necesario para que no altere ni menoscabe el derecho que tuvo en el presente. Artículo 962. Si los bienes embargados fueron inmuebles, el presidente ejecutor, bajo su responsabilidad, ordenará dentro de las 24 horas siguientes la inscripción del registro público de la propiedad. En el artículo 964 nos dice que si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las normas siguientes. 1. El depositario será interventor con cargo a la caja. Este estará obligado a vigilar la contabilidad, también administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella se practiquen. 2. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del presidente ejecutor, para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, resuelva lo que estime conveniente. Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio, el presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las circunstancias que se refiere anteriormente, sin ponerlo en conocimiento del demandado. Artículo 966. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se observarán las normas siguientes. Si se practica en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos. También el embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de Conciliación y Arbitraje, siempre que dicho embargo se practique antes de que quede fincado el remate. También el que haya reembargado puede continuar la ejecución de laudo o de convenio. Sección tercera. Remates. Esta abarca del artículo 971, el cual nos dice que el remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local de la Junta correspondiente. Se llevará a cabo por el presidente de la Junta, quien lo declarará abierto. El presidente concederá un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora y para recibir posturas. El presidente declarará fincado el remate a favor del mejor postor. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, prestando por escrito su postura y sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere en el siguiente artículo. Artículo 973. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes por el precio de su postura.
o solicitar la celebración de nuevas salmonedas con deducción de un 20% en cada una de ellas. Las salmonedas subsecuentes se celebrarán dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la anterior. En el artículo 974 nos menciona que el adjudicatario exhibirá dentro de los 3 días siguientes el importe total de su postura, apercibido de que, de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del actor y el presidente señalará nueva fecha para la celebración de la moneda. Capítulo 2. Procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito. Sección primera de las tercerías. Artículo 976. Nos dice que las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las excluyentes de dominio tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros, y las excluyentes de preferencia obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados. En el artículo 978 nos menciona que el tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar el domicilio en el lugar de residencia de la junta exhortante para que se le hagan las notificaciones personales. Si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. Capítulo 2. Procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito. Sección primera. Se define tercería como la intervención de un tercero en un proceso judicial en el que se ve perjudicado y formula una pretensión en el litigio, incompatible con las demás pretensiones, ejecutante, ejecutado u otros terceristas. Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Tradicionalmente se han concebido a la tercería excluyente de dominio como una acción a través de la cual una persona denominada tercero opositor se incorpora a una ejecución pendiente en un juicio tramitado entre otros sujetos para oponerse a ella antes de la venta, argumentando la propiedad del bien afectado con la pretensión de que se declare la ilegitimidad del embargo. De acuerdo con estos preceptos, la tercería excluyente de preferencia es una acción que tiene un tercero para obtener que, con el precio del bien o bienes rematados, se le pague con preferencia al ejecutante. Es decir, mediante ella, el tercerista reclama su mejor derecho a ser pagado con el producto de remate. Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la junta exhortante para que se le hagan las notificaciones personales. Sección segunda. Artículo 979. Antes de llevar a cabo el remate o la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho preferente que la ley les concede en dicha disposición. Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de los trabajadores, se harán a prórrata dejando a salvo sus derechos. Capítulo 3. Procedimientos para procesales o voluntarios. Artículo 983. En los procedimientos a que se refiere este capítulo, el trabajador, sindicato o patrón interesado podrá concurrir a la junta competente, solicitando oralmente o por escrito la intervención de la misma y señalando expresamente la persona cuya declaración se requiere, la cosa que se pretenda se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a cabo. Artículo 984. Cuando por disposición de la ley o de alguna autoridad o por acuerdo de las partes se tenga que otorgar depósito o fianza, podrá el interesado o interesados concurrir ante el presidente de la Junta o de la Junta Especial, el cual la recibirá y, en su caso, lo comunicará a la parte interesada. Artículo 987. Cuando los trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador, fuera del juicio podrán concurrir ante las juntas de conciliación, arbitraje y las especiales, solicitando su aprobación y ratificación. Artículo 988.
Los trabajadores mayores de 14 años, pero menores de 16 que no hayan terminado su educación obligatoria, solicitarán autorización para trabajar y acompañarán los documentos que estimen convenientes para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar que el patrón les exhiba constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario percibido. Artículo 990. El trabajador o sus beneficiarios que deban recibir alguna cantidad de dinero en virtud del convenio o liquidación podrán concurrir personalmente a la junta correspondiente. Artículo 991. El patrón podrá acudir ante la junta a solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, por los medios indicados en el mismo. La Junta, dentro de los 5 días siguientes al recibido de la promoción, deberá proceder a la notificación.